¿Qué onda? Aquí estamos, vamos a continuar con el cuarto tema de esta nueva serie de temas que van enfocadas a la organización, ¿no? Vamos a hacer analogías de la organización, es decir, ver a la organización desde diferentes perspectivas, ¿no? Se puede ver, y es que se puede ver a la organización como gobierno, y es que muchas organizaciones funcionan igual como funcionaría una entidad de gobierno. De hecho, muchas organizaciones de gobierno sería mejor que funcionaran como un ente de gobierno por su corte, por la cuestión a lo que se dedican. Como por ejemplo, el ISSSTE, que diga el FONACOT, dado que es una institución crediticia, si bien es para los trabajadores, por el corte sería mejor que adoptara las costumbres o la forma de trabajar que una empresa privada, ¿no? Por, por toda la operación. Sería mejor que tuviera formas de operar que las de cualquier crediticia que son privadas, ¿no? En este sentido, podemos decir que en esta analogía se puede comparar a la organización con un gobierno en términos de estructura, poder y toma de decisiones. Es decir, que se copie exactamente la forma en la que vienen trabajando la mayoría de las empresas crediticias. Era más o menos lo que les estaba comentando. Así como un gobierno tiene diferentes niveles, que es el federal, el estatal y el local, una organización puede tener jerarquías claras. Los líderes son como los gobernantes, establecen políticas y directrices, mientras que los empleados son como los ciudadanos que sigan estas reglas para el funcionamiento de la organización. En teoría es así como debería de funcionar una organización si la comparamos con un ente gubernamental, ¿no? Pero en ocasiones no es así, ya que no hay organigramas o estructuras administrativas bien definidas. Es decir, no se le ha hecho un estudio, un estudio administrativo, una auditoría administrativa o incluso en un dado caso una reingeniería, ¿no? Que es muy bueno que se aplique ese tipo de cosas cuando una organización no está funcionando como debería o no está rindiendo lo que debe. En ese sentido, también se puede ver a la organización como una cárcel psíquica. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que una cárcel tiene la finalidad de que no pueda salir de ella. Igualmente una organización. Y es que a veces las personas no se van por el tiempo que ya llevan ahí, por los beneficios que han alcanzado y porque sería complicado en otra organización volver a estar al mismo nivel. Por eso, aunque el ambiente no sea el adecuado, pues estas personas se ven obligadas a continuar, aunque bien, si bien es cierto, no deja de ser una cárcel, ¿no? Es mucho de lo que le pasa en ocasiones a los o lo que se dice que le pasa a las personas migrantes cuando migran a otro país y no lo hacen con los papeles en regla, es decir, eh, es una cárcel, si bien no están encerrados, pero no tienen las libertades que tendría cualquier ciudadano. En cuanto a esto, podemos decir que esta analogía sugiere que las estructuras rígidas y las normas estrictas de una organización pueden limitar la libertad y creatividad de los individuos, así como una cárcel restringe la libertad física. Una organización que impone reglas rígidas y no permite la expresión personal puede convertirse en una especie de prisión psicológica para sus empleados. Y yo creo que esa nunca debe de ser la finalidad de una organización, un lugar en donde no te puedas expresar,
un lugar en donde las reglas no sean, en donde las reglas sean tan rígidas que no te sientas libertad, que todo el tiempo te sientas estresado, que todo el tiempo estés presionado, que todo el tiempo estés agobiado. Creo que nunca es la finalidad de alguna organización, porque si bien es cierto que el hecho de ponerte la camiseta es porque te sientes de alguna u otra manera cómodo con la organización, de tal manera que compartes su misión, compartes su visión y compartes sus objetivos, y vas a dar lo que esté de tu parte para el alcance de los mismos, ¿no? Y en ese sentido también podemos ver a ciertas organizaciones como medio de dominación, y en esto ya no estamos hablando únicamente de organizaciones empresariales, sino como cualquier tipo de organización. Lo puedes llamar grupo social, lo puedes llamar religión, lo puedes llamar eh, mm, escuela o sindicato de profesionistas o grupo de profesionistas, porque en la realidad y en la práctica sí se da. Si bien es cierto, un colegiado de profesionistas que se organiza y que opera como tal, en el momento de tomar ciertas decisiones, en ese sentido que se les pregunta, tienen la libertad de dar su opinión como grupo, pues al final del día sí se termina convirtiendo en un medio de dominación para todos los integrantes. Es decir, eres parte del club, debes de acatarte o estar sumiso ante las disposiciones de lo que todos digamos, de lo que todos opinemos, ¿no? Y en este sentido podemos decir que esta analogía resalta que algunas organizaciones pueden ejercer un control autoritario sobre sus empleados. Es decir, yo, organización gubernamental, eh, si no haces tal cosa, pues te doy de baja. Si no apoyas a tal evento, te doy de baja. Si no tomas ciertas decisiones, te doy de baja. Y eso suele suceder, y es un problema con lo que me he estado enfrentando personalmente, porque muchas veces no se les da seguimiento o continuidad a lo que he dicho o denunciado, precisamente por este tipo de presiones en donde se les amenaza a los empleados con su baja, ¿no? ¿Por qué? Porque obedecen a otro tipo de órdenes, ¿no? Al final del día, lo único que provocan es que un día los operativos se organicen, hagan algo malo y al final digan, pues es orden del jefe, ¿no? Así más o menos funciona, y en la jerga vulgar se le conoce como estarle haciendo la camita al jefe, ¿no? Es decir, estás preparando su salida para que lo que hicieron sea tan malo que no quede otra opción más que su baja definitiva, ¿no? Similar a la forma en la que un régimen dominante puede controlar a sus ciudadanos, y es que ciertas instituciones gubernamentales o empresas se han convertido en eso, ¿no? En una pequeña monarquía en donde las órdenes del gobernante o del que toma las decisiones se acatan, y si no, hay castigos y castigos graves. Es más o menos, el problema es que pues en algunas ocasiones, aunque sean hombres, tienen el síndrome de la reina roja, ¿no? Es decir, eh, sin considerar las consecuencias, ordena el corte de cabezas, ¿no? Y es literal, o sea, no, bueno, es decir, la baja de aquellas personas que están buscando objetivos buenos, pero que se contraponen contra las decisiones de esas personas. Aquí las organizaciones se perciben como un medio para mantener el poder y controlar a las personas que trabajan en ella. Eh, pues así suele suceder. Eh, Regularmente los directivos, los que mantienen el poder, buscan precisamente tener el control de las personas, y eso se da mucho en gobierno. Porque ¿qué pasa? Que a veces está un partido
pierde dicho partido, hay cambio de cabezas y las nuevas cabezas pues es lo que hacen, ¿no? Buscan a toda costa obtener o mantener el control de la organización y los que pagan los platos rotos pues casi siempre son los operativos, ¿no? Hasta que ellos mismos buscan rebelarse. Y en ese sentido también se puede ver a la organización como cultura. ¿Por qué? Porque bueno, tú perteneces a cierta organización y compartes su cultura organizacional. Es decir, comparte sus valores. Desde el momento en que entras, tú te dan a conocer su misión, te dan a conocer su visión, te dan a conocer sus valores y desde el momento en que tú decides ponerte la camiseta, pues llevas exactamente los mismos valores bien puestos. Es decir, si el valor es siempre ser honesto, es lo que busca hacer. Ser honesto, sobre todo en las cosas en las que yo me dedico, en donde una situación o una cuestión bastante fundamental es precisamente la honestidad, ¿no? Esta analogía se centra en cómo las organizaciones desarrollan normas, valores y comportamientos compartidos, es decir, cómo todos se ponen la camiseta y todos trabajan exactamente con el mismo modo de pensar y todos son parte del mismo equipo. Esta forma de trabajar yo la pude ver sobre todo en empresas estadounidenses en donde es muy común que difundan este tipo de situaciones y en donde también es muy común que el jefe es el último en irse, ¿no? Es decir, todo el momento está al pendiente hasta que el proyecto o el trabajo se termina, se retiran y ahora sí el jefe se va a su casa. Bueno, aunque si bien es cierto, pues no tiene hora de llegar, pero sí está al pendiente hasta que la jornada concluye, ¿no? Así funcionan algunas organizaciones, sobre todo extranjeras, ¿no? Eh, ok, similar a como una cultura define las creencias y prácticas de una sociedad, ¿no? Ok, ya platicamos de eso. Cada organización tiene su propia cultura única, con rituales, lenguaje, tradiciones y normas. Y eso me tocó verlo sobre todo en empresas de corte bueno, un tanto cuanto militar, porque estuve en empresas de seguridad privada en donde sí tienen ese tipo de cuestiones, tienen cultura, tienen rituales, incluso todos los lunes hay honores a la bandera y la lectura de este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué son los rituales? Porque al ser seguridad privada o al estar bajo el manejo de armas, pues deben de tener algo en qué creer, algo que los mueva y algo que los motive, porque pues es delicado, ¿no? En cuanto, en cuanto a las tradiciones y normas que influyen alguna organización, eh, y no solo influyen la manera de comportarse, sino también la forma en que llevan a cabo sus actividades y se interactúa dentro de la empresa. Es decir, por eso existe un reglamento interior de trabajo en donde se te especifica que sí y que no está permitido. Y para ir cerrando la idea, podemos ver a la organización como una escuela que aprende. Esta analogía se centra en la capacidad de una organización para aprender y adaptarse y evolucionar continuamente. Similar a una institución educativa, las organizaciones adoptan este enfoque, fomentan el aprendizaje constante, la experimentación y la mejora continua como parte integral de su cultura. Y es parte de lo que hemos estado haciendo a través de todos estos cursos, buscando lo que es la mejora continua. Y si buscan autores de mejora continua, pueden consultar autores, sobre todo japoneses, que te hablan ampliamente de estos temas
de lo que son la mejora continua y sobre todo lo que es la calidad total. Es decir, ok, la primera vez hubo defectos, pues corriges y una segunda vez es casi seguro que no los habrá. Así que ahí se los dejo de tarea y que tengan un excelente día. Por cierto, casi lo olvidaba, vieron que hizo un lapizote, pues es que yo tengo una costumbre en cada uno de los trabajos, cuando un trabajo complicado ha terminado, tomo mi lápiz. ¿Por qué? Normalmente trato de hacerlo en la cara del abogado porque ellos tienen la costumbre de que situaciones difíciles las resuelven, buscan tapaderas y la hacen mediante alguna dádiva o el pago de algún dinero, y pues en ese sentido les he fabricado su lápiz, ¿no? Para que cuando hagan su chistosada pues hagan lo que yo, ¿no? Así que ánimo y excelente día.